de producir cosas buenas para nosotros, tus hijos. Y aquí en la reunión de todos estos jóvenes y todos mis hermanos que hoy estamos aquí, estamos declarando que tu palabra en esta noche, Señor, va a hacer cosas, va a producir cosas importantes. En el nombre de Jesús, en este encuentro que nosotros hemos empezado a tener contigo desde el día de ayer, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Yo te invito a que busques a 4 personas. I invite you to find 4 people. Pero hoy sí hazlo. Ayer yo te lo dije. No, mire que nadie salió de su lugar. Sal de tu lugar, busca 4 personas. Find 4 people. Y dile estas palabras. And tell them these words. Dile estas palabras. Tell them these words. Si quieres recibir algo que nunca has tenido, if you want to receive something you've never had, díselo. Tell them. Si quieres recibir algo que nunca has tenido, if you want to receive something you've never had, tienes que estar dispuesto. You have to be willing para hacer cosas que nunca has hecho. To do things that you've never done before. Repito. I repeat myself. Si quieres recibir cosas que nunca has tenido, if you want to have things you've never had before, tienes que estar dispuesto. You have to be willing a hacer cosas que nunca has hecho. To do things you've never done before. ¿Están conmigo en esta noche? Are you with me tonight? Jóvenes, un grito de júbilo. A shout of praise. Aleluya. Amen. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Thank you. Si quieres recibir algo que nunca has tenido, if you want to receive something you've never had, tienes que estar dispuesto a hacer cosas que nunca has hecho. You need to be willing to do something you've never done. ¿A cuántos nos gusta recibir cosas nuevas? How many of us like to receive new things? Bueno, yo creo que los jóvenes que hay aquí, que no son muchos, that are not many. No sé qué les dieron de comer anoche, pero I don't know what they gave to eat yesterday. Supone que deberían de haber venido bien contentos. But you're supposed to be happy. Así que en esta tarde pues estamos contentos de estar aquí. This evening we're happy to be here. Y el día de ayer hablábamos acerca de la vida de Moisés. And last night we were speaking about the life of Moses. Recuerden que el lema de este congreso habla de la zarza ardiente. Do you remember that this year's theme is the burning bush? Y es muy interesante que de lo que hablábamos anoche. And it's very interesting that about the things we spoke of yesterday. Acerca de tener un encuentro con Dios. About having an encounter with acerca God. De conocer a Dios. About getting to know God. Para que entonces podamos conocernos a nosotros mismos. So that we can really know who we are. Continuamos hablando de esta persona llamada Moisés. We'll continue speaking about this person, Moses. Y resulta ser que and it came cuando miramos la historia de él, that when we see his story, eso me inspiró para estudiar un poco más. It inspired me to study a bit more. ¿Recuerdan? Do you recall? Nace en un hogar en medio de mucha frustración. He was born in a time where there was much frustration. Él nace en medio de muchos problemas. He was born when there was a lot of problems going on. Imagínate cuando él nace. Can you imagine when he was born? Todos los niños de ese tiempo all the children of that time eran asesinados. Were being murdered. Así que nace en tiempos muy difíciles. So he was born in difficult times. Es escondido por sus padres. He was hidden by his parents. Prácticamente es abandonado por ellos. Practically he was abandoned by them. Crece en un lugar que no conocía. He was raised in a place he did not know. Y todo esto nos deja saber que cuando Moisés nace, and all of this tells us that when Moses was born, nace en tiempos muy difíciles. He was born in difficult times.
Esto me lleva a estudiar un poco acerca de las estadísticas entre los jóvenes hoy. So this may cause me to study a bit about the youth statistics. Quiero leerte algo rapidito. I want to read you something. De los 28 millones de jóvenes que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, Of the 28 million youth that live in the United States, diariamente, escúchame bien, daily, listen to me. en este instante In this instant, está sucediendo. there is something going De on. los 28 millones de adolescentes y Of jóvenes the 28 million youth que viven en los Estados Unidos, that live in the United States, diariamente, daily, 1000 de estos jóvenes, 1,000 of these youth, mujeres solteras, se están convirtiendo en madres. single women, are becoming mothers. 1000 de estas jovencitas se están convirtiendo en madres el día de hoy, 1,000 of these ladies are becoming mothers today, pero madres solteras. but single mothers. 1106 adolescentes mujeres están teniendo un aborto 1,006 young ladies are having an abortion diariamente. daily. 4219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 4,219 youth contract an STD daily. 500 adolescentes comienzan a usar drogas. 500 youth start using Es drugs. decir, si estas estadísticas son verdaderas, So if these statistics are true, hoy, este día, then today, para antes que este día termine, before this day ends, 500 nuevos jóvenes adolescentes van a consumir drogas. 500 new teenagers are going to use drugs for the first time Diariamente, daily. 1000 de estos jóvenes empiezan a tomar bebidas alcohólicas. 1,000 of these youth start drinking alcohol. Escucha bien, Listen, 135,000 jóvenes 135 youth llevan pistolas o alguna otra arma a sus escuelas. take a weapon or some type of weapon to school. 3160 adolescentes son asaltados 3,160 youth are assaulted. y de ellos 80 son violados, And out of those 80 are abusados sexualmente. abused sexually. 2200 de estos adolescentes abandonan sus estudios. 2,200 of these youth leave school. 2750 de ellos ven prácticamente a sus padres separarse o divorciarse. 2,750 of these youth who see their parents get a divorce. 90 adolescentes son tomados de la custodia de sus padres 90 youth are taken from their parents. y colocados en lugares adoptivos y temporales. And they're put in temporary custody of others. 7 muchachos de entre las edades de 10 y 19 años 7 youth, boys from the ages of son asesinados. are murdered. 7 jovencitos menores de 17 años 7 boys under the age of 17 son detenidos por causa de homicidio, are detained because of a murder porque han asesinado a alguien. charge, because they murdered someone. Y de todos ellos, And out of all of these, 6 adolescentes 6 of these youth diariamente daily se están quitando la vida. are committing suicide. De los 28 millones de jóvenes Out of these 28 million youth que viven en los Estados Unidos. that live in the United States. ¿Y quién dijo que nacer en esta generación ha sido fácil? And who said that being born in this generation would be easy? Cuando vemos la historia de Moisés When we see the story of y Moses los tiempos en el cual él nace, and the times in which he was born, podemos, si Dios nos permitiera hablar con él, if God permitted us to speak to him, decirle: Moisés, we would tell him, tú no Moses, fuiste el único que nació en tiempos you difíciles. weren't the only one that was born Tú in a no difficult fuiste time. el único que fuiste plantado en un terreno. You weren't the only one who was planted in a certain territory. Como árboles, somos como árboles We are like plantados en un trees jardín who are planted in a garden o en un forest, or in like a bosque, en un bosque, se me olvidó la palabra. in a forest. I forgot. No sé hablar inglés y se me está
está olvidando el español. Imagine I don't know how to speak English and I'm forgetting Pudiéramos Spanish. decirle, Moisés, no fuiste el único But we could have said, Moses, you weren't the only one que fuiste plantado en un